El Ministerio de Energía mantiene cortes de 8 horas en el país, aunque hay zonas comerciales y estratégicas en las cuales solo serán de 4 horas. Televistazo retrata cómo los apagones afectan a la bahía, el corazón comercial de Guayaquil, donde 10.000 negocios se ven obligados a cerrar más temprano y buscar cómo contrarrestar la caída en sus ventas. Las centrales sindicales y grupos sociales convocan para esta tarde marchas contra el gobierno, que advierte que repelerá toda agresión. El gobierno refuerza la seguridad de Carondelet 2 cuadras a la redonda, suspende el tráfico mientras 2.760 policías y militares vigilan el centro histórico. Más de 100 personas entre bomberos, militares, campesinos combaten el fuego en el corazón del Cerro Puñay, icono turístico y cultural del cantón Chunchi, en Chimborazo. La Corte Constitucional pide a la Asamblea que complete la solicitud de interpretación a propósito de la suspensión de la vicepresidenta Abad. Buenas tardes, amigos. Iniciamos con la información este jueves 21 de noviembre del 2024. Los cortes de energía en el país no aumentarán estos días, Steffi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes. 8 horas seguirá siendo el límite de los apagones en Ecuador hasta este domingo. Apagones. El tormento que dura. Desde el viernes hasta el domingo, los cortes de energía se mantienen en 8 horas en el país. Sin embargo, hay zonas estratégicas que soportarán 4 horas sin luz. Mientras que las industrias no tendrán electricidad entre 4 y 8 horas al día. Diego Cuenca describe cómo serán los apagones para los próximos días. Los horarios de los cortes de energía en el país se mantienen en 8 horas desde el viernes 22 hasta el domingo 24 de noviembre. En gran parte de Guayaquil habrá apagones en 2 franjas horarias, la mayoría de 8 a 12 del día y desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Pero los sectores del norte de la ciudad, donde está el aeropuerto, la terminal terrestre y la comisión de tránsito, no tendrán luz desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Para ellos, los cortes serán de 4 horas al día. En gran parte de la zona comercial del centro de Guayaquil, los negocios tendrán un alivio, porque esta vez el apagón será desde las 3 de la madrugada hasta las 7 de la mañana y desde las 8 de la noche hasta la medianoche. A diferencia de los días anteriores, con cortes en horas laborales, los apagones se redujeron para 32 industrias de esa ciudad, de 8 a 4 horas diarias. Mientras en Quito, los racionamientos se reparten a lo largo del día en 2 franjas horarias. Para zonas turísticas como el Panecillo y sus alrededores, los cortes serán desde la medianoche hasta las 4 de la madrugada y desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Y 3 sectores industriales de la capital soportarán apagones desde las 5 de la tarde hasta la medianoche, es decir, paralizarán sus operaciones durante 7 horas al día. Las familias de las provincias Azuay, Cañar y Morona Santiago soportarán cortes en 2 franjas horarias, principalmente en la mañana y tarde. En el caso de Cuenca, 102 zonas residenciales tendrán cortes desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. Es decir, los apagones serán de 6 horas al día. Mientras en el Parque Industrial de Cuenca, donde hay 87 fábricas, los apagones serán desde la medianoche hasta las 8 de la mañana. Ventas bajas, despidos, ruido y contaminación es lo que han vivido durante 2 meses los comerciantes de la bahía, el corazón del comercio en Guayaquil. De cara a la víspera navideña, la situación se agrava, están obligados a cerrar temprano y se han abastecido menos que años anteriores porque su mercadería sigue en percha. Lo informa Luis Alfredo Zúñiga. El corazón comercial de Guayaquil se ha apagado. 2 meses de cortes de energía no solo han dejado a los casi 10.000 pequeños y grandes comerciantes de la bahía sin electricidad, sino que también a la mayoría sin ventas. 5:15 de la tarde y los más de 4.000 módulos empiezan a sonar así.
Están obligados a terminar la jornada 2 horas antes de lo habitual. Guardan todo y cierran. Pronto empieza a oscurecer y se vuelve peligroso. Ya no tenemos para invertir, ya no tenemos muchas veces para pagar los empleados. Exclusivamente yo tuve que sacar a 2 empleados porque ya el sueldo no me alcanza. Esos puestos los ocupé yo. Para estas fechas, Lucía ya había adquirido al menos 30.000 camisetas navideñas. Ahora solo pidió 5.000. Porque no tiene ningún pedido. La víspera de Navidad es la más esperada en la Bahía, porque sostiene gran parte del siguiente año de comerciantes como José, quien afirma que la situación se ha vuelto crítica. Si se vendía 6 piezas diarias, ahora se vende 1 y a veces no se vende nada. 6 de la tarde en la Bahía. A esta hora, las luces ya se han apagado y los generadores se han encendido, uno detrás del otro en los locales mayoristas. Y esto es el inicio del siguiente problema, el ruido. Los generadores que adquirieron muchos de los dueños de los 5.000 locales mayoristas aplacaron parcialmente el apagón. Pero el ruido que generan es ensordecedor, más alto que los gritos de cualquier comerciante. Ahuyenta a los clientes no solo por el ruido, sino también por el intenso olor a combustible. Se duele la cabeza, estar escuchando eso a cada rato. Arde la vista, te arde la garganta del humo. A las 6:30 de la tarde la Bahía ya es penumbra. Los que venden tecnología no tienen cómo probar sus artículos y los que venden medicina cierran, porque en su sector, que está en un callejón, no se atreve a entrar nadie a oscuras. Los comerciantes piden la revisión de los horarios de los cortes de energía de cara a diciembre en las 14 hectáreas de la Bahía para disminuir el golpe económico. 3 días más pueden durar las lluvias que benefician a la cuenca del río Coca, ayudando a la generación de electricidad en Coca-Codo Sinclair. Mientras, en el Paute no hay previsiones de lluvias para los próximos días. Francisco Garcés amplía la información. Las lluvias que benefician la generación en la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair se mantendrán solo 3 días más y la sequía volverá la próxima semana, complicando nuevamente la producción de energía. El efecto de las lluvias de los últimos 3 días se ve en el caudal del río Coca, que aunque no recupera sus niveles normales, ha crecido lo suficiente para permitir que la hidroeléctrica aumente su generación. Es probable que incluso hasta la fecha 24 de este mes de noviembre sí tengamos condiciones todavía favorables para eventos de precipitación, pero luego de ello nosotros podríamos nuevamente entrar a un escenario donde los eventos de precipitación se vean reducidos significativamente la próxima semana. Si esa previsión se cumple, la próxima semana el caudal del río Coca volverá a caer a niveles de las últimas semanas y por tanto se reducirá también la generación eléctrica. A las 10 de la mañana de este jueves, Coca-Codo Sinclair estaba produciendo 800 megavatios de los 1.500 que tiene de capacidad. Un incremento sustancial, tomando en cuenta que la semana pasada apenas alcanzaba los 400 megavatios. Y el panorama en el río Paute, en donde se encuentran 3 hidroeléctricas, es aún peor. Las lluvias de los últimos días han sido esporádicas en la parte alta del río y se mantendrán solo hasta mañana. Fuera de estos 2 días también la probabilidad de que persistan las precipitaciones allí pues disminuye. Si se llegan a dar eventos de precipitación pueden llegar a ser incluso moderados allí, pero más allá de un par de días no pasaría. Por tanto, el caudal del río Paute seguirá siendo insuficiente para recuperar los embalses de Mazar y de Paute Molino. Este jueves el caudal promedio de ese río apenas superó 20 metros cúbicos por segundo, cuando el promedio histórico para noviembre se acerca a los 100 metros cúbicos por segundo. El embalse de Mazar, con esa cantidad de agua de ingreso, solo es capaz de crecer a un promedio de 20 centímetros por día. Se encuentra a 1 metro por encima de su mínimo y aún le faltan 42 metros para alcanzar su altura máxima. Incendios. Emergencia nacional. El fuego consume el corazón del Cerro Puñay, un ícono turístico y cultural del cantón Chunchi. Mientras el humo cubre los vestigios del pueblo Cañari, bomberos, militares y comuneros luchan contra un incendio que amenaza el sustento de las comunidades que dependen del turismo. Ángel Pilatuña nos lo cuenta.
Las llamas avanzan por el flanco sur del Cerro Puñay, en el cantón Chunchi, provincia de Chimborazo. Con rastrillos, machetes y batefuegos, cerca de 100 personas enfrentan el incendio. En la entrada al cerro, en la comunidad Santa Rosa, se han reunido 35 bomberos de Chambo, Guamote y Riobamba, junto a 18 militares. Desde este punto coordinan 3 frentes de combate contra el fuego. La topografía es un poco complicada, al igual que el clima no nos ayuda mucho. Tenemos fuertes vientos que avivan las llamas y obviamente eso hace que, a pesar de que nosotros podamos sofocar el incendio, pues nuevamente se reviva. Mientras 50 habitantes de 3 comunidades guían a los brigadistas por la montaña y aseguran que no les falte agua. El Cerro Puñay tiene 3.245 metros y el fuego ha alcanzado un 98%. Este emblemático sitio, conocido como el Templo Andino, guarda vestigios del pueblo Cañari que también han sido afectados. 2 kilómetros de senderos que conducían a caminos, rampas y pirámides han quedado calcinados. En la zona, 4 comunidades dependen del turismo, ahora paralizado. Se prevé que aproximadamente un año prácticamente para que se restablezca toda la cuestión de turismo. Prácticamente se pierde mucho. Aquí, como ustedes ven, tenemos hosterías, hay gente que vive del turismo. Hasta el cierre de este informe, el fuego había consumido 110 hectáreas de vegetación. La provincia de Azuay enfrenta 12 días de lucha incesante contra el fuego en sus páramos. En el Cajas, las cimas de Chaucha y Quitahuayco se resisten como los últimos focos activos, desafiando el acceso de brigadistas. Mientras tanto, en Nabón, el Cerro El Mozo ha perdido 700 hectáreas de bosque primario. Las llamas siguen marcando el paisaje de Azuay. Hasta este jueves, el fuego ha devorado 7.800 hectáreas en la provincia, con Cuenca, Nabón y Santa Isabel como los cantones más afectados. En el Cerro El Mozo, en la parroquia Cochapata de Nabón, 700 hectáreas de bosque primario han sido consumidas. Pinos, chaparros y eucaliptos han cedido ante el avance de las llamas, mientras al menos un centenar de personas, entre bomberos y comuneros, se esfuerzan por frenar el incendio. Desde el aire, un helicóptero de la Fuerza Aérea suma 5 días lanzando agua. 61 descargas que equivalen a 37.000 litros han caído sobre la zona. En realidad es la parte alta, son los cerros, es una zona sensible donde empezamos nosotros a captar el agua para gran parte de nuestro cantón. Y claro, poco a poco va llegando a sectores poblados. Esperemos que la situación no se agrave, la verdad. En el Parque Nacional Cajas, en Cuenca, el fuego comienza a dar tregua. De los 5 puntos críticos, 3 han sido liquidados. La labor ahora se concentra en Jerez, parroquia Chaucha, donde el incendio ha arrasado 2.660 hectáreas, y en Quitahuayco, parroquia Molleturo, donde otras 1.389 hectáreas se quemaron. Estas son las zonas más altas de la reserva. El fuego está en los picos de las montañas, lo que añade un desafío extra. Solo se puede llegar a pie tras 4 horas de caminata. Cerca de 300 personas, reforzadas por especialistas de la Brigada de Respuesta en Incendios Forestales de Quito, arribaron este jueves para enfrentar el incendio, mientras 2 helicópteros de la policía siguen lanzando agua tomada de la laguna de Yaviucu. Seguridad. Si protesta, no provoque. El gobierno no permitirá que manifestantes ingresen al centro histórico de Quito. En un video publicado en redes sociales, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, recordó que en la capital rige el estado de excepción, mientras el Frente Unitario de Trabajadores dice que la planificación de la marcha se mantiene. Lo informa Adriana Bermeo. En un video de 3 minutos publicado anoche en las cuentas de redes sociales del Ministerio del Interior, el gobierno lanzó una advertencia. No permitirá que esta tarde los manifestantes de los gremios sindicales y estudiantiles ingresen al centro histórico de Quito. Se encuentra vigente el estado de excepción que comprende al Distrito Metropolitano de Quito y que limita de manera temporal los derechos de libertad de asociación y el derecho a la inviolabilidad del domicilio.
Esto es por el decreto ejecutivo número 410. La ministra del Interior, Mónica Palencia, acompañada por altos mandos militares y policiales y el ministro de Gobierno, recordó que hace una semana hubo altercados en la marcha convocada por el Frente Unitario de Trabajadores. En más de una ocasión se intentó romper las seguridades que custodiaban el centro y la marcha concluyó con enfrentamientos entre uniformados y manifestantes. Hasta las 18 horas del miércoles 20 de noviembre de 2024, la Intendencia General de Policía informa que no ha receptado solicitud alguna sobre autorización para realizar actividades de movilización y o manifestación. Señora ministra, los trabajadores, el pueblo ecuatoriano, no tenemos que pedir autorización para tomarnos las calles y plazas para condenar lo que está haciendo su gobierno. La advertencia no hizo mella en los grupos sindicalistas. Esta tarde se movilizarán y no han decidido si la marcha se desviará. Su objetivo sigue siendo el mismo, llegar a la Plaza de Santo Domingo. Como estaba planificado, en lo que es la ciudad de Quito nos vamos a concentrar a las 16 horas en la Caja del IES, iremos 10 de agosto, Guayaquil, hasta llegar a la Plaza Santo Domingo. Los gremios de trabajadores aseguraron que no han invitado a ninguna organización política y que si hay disturbios la responsabilidad corre por cuenta de los infiltrados, que ellos ayudarán a identificar. Las organizaciones indígenas no participarán en las movilizaciones, se preparan para el Consejo Ampliado de la CONAIE que será este viernes en Quito. Con vallas metálicas se reforzó la seguridad en los alrededores del Palacio Presidencial ante el anuncio de manifestaciones sociales contra el régimen de Noboa. Pese a ello, las actividades comerciales, educativas y turísticas se desarrollaron en un ambiente tenso. Hernán Higuera recorrió el casco colonial y tiene un informe. Desde las 4 de la mañana se reforzaron los cercos de seguridad que están 2 cuadras a la redonda del Palacio de Gobierno. El centro histórico tiene restricciones al tránsito de vehículos, desde las calles Mejía hasta la Sucre y de la Guayaquil hasta la Benalcázar. En la Casa Presidencial hay la disposición de no permitir el ingreso de manifestaciones, pero esta mañana se filtró un grupo de aspirantes a agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que reclaman su reingreso a la entidad. Fueron pocos minutos de gritos y exhibición de pancartas y fueron retirados. Les explicaron que hay estado de excepción en Quito y que reunirse así está prohibido. El comercio y el turismo en el centro de la capital se hizo tras las vallas. Aquí hay establecimientos educativos que tuvieron una jornada normal. Los edificios de la Presidencia, Vicepresidencia, Ministerio de Gobierno y otras entidades públicas lucieron más resguardadas de lo habitual. El anuncio de protestas contra el gobierno ha restringido el número de visitantes al casco colonial. Bueno, a partir de las 3 de la tarde nuestro contingente ya se encuentra dispuesto en cada uno de los puntos críticos para la gestión y movilidad en el sector. Algunos almacenes esperan el desarrollo de las protestas para decidir si cierran parcial o totalmente sus locales. La estación del metro, mientras tanto, en San Francisco tiene límites de acceso y según la protesta su cierre será total o parcial. Para la tarde el operativo de control y seguridad se extenderá hasta la avenida Patria, donde pasadas las 12 horas la policía desde el Parque El Arbolito formó a los grupos que se encargarán del control de las manifestaciones. La policía y las Fuerzas Armadas diseñaron un plan para el control de la seguridad durante las movilizaciones de esta tarde. 2.760 uniformados fueron distribuidos en puntos estratégicos del Centro Histórico de Quito y el Palacio de Carondelet. Paul Romero con el informe. La policía y las Fuerzas Armadas elaboraron un plan para controlar la seguridad y evitar incidentes durante la movilización anunciada para esta tarde en contra del gobierno. El acceso al centro histórico de Quito desde el norte de la ciudad se cerrará en 5 puntos estratégicos desde las 4 de la tarde. En la Plaza Simón Bolívar, en la intersección de las avenidas 10 de agosto y Gran Colombia, con 200 policías y 200 militares. En las calles Santa Prisca y Vargas, 100 policías y 100 militares. Entre la Julio Matobelle y Venezuela, 150 militares y 150 policías. En la Briceño y Los Ríos, 100 policías y 100 militares. En la Briceño y Valparaíso, 100 policías y 100 militares. Desde el sur oriente y occidente de Quito, no hay paso a 2 cuadras del perímetro del Palacio de Carondelet, que fue cercado con 1.200 vallas metálicas.
El ejército reforzará el control externo de la Casa de Gobierno con 300 militares de la Brigada Pichincha en coordinación con la Casa Militar Presidencial, que cuenta con otros 200 militares para la custodia interna de Carondelet. El mando del ejército también ordenó a la primera división Chiris que integre una fuerza de reacción con 400 soldados. La Brigada de Aviación dispuso en la Balbina 2 helicópteros medianos para traslados de emergencia. La orden que tienen los militares y los policías es de emplear la fuerza según los acontecimientos, bajo los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. En total, la fuerza pública movilizó para esta tarde 2.700 policías y militares. La consulta que hizo la Asamblea sobre las causas para declarar la ausencia temporal de la vicepresidenta Verónica Abad se demorará 5 días más. La Corte devolvió la causa a la Asamblea para que complete su petición. Diego Puente sigue el tema. La Asamblea Nacional debe completar su tarea. La Corte Constitucional devolvió al Legislativo la solicitud de interpretación a la Constitución a propósito de la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad con un sumario administrativo del Ministerio de Trabajo. El juez Richard Ortiz firmó este documento en el que ordena completar hasta este lunes el pedido de consulta sobre 4 artículos de la Constitución. Él solicita al legislativo que en su respuesta exponga su criterio sobre las normas consultadas y den su punto de vista sobre el alcance que deben tener. A criterio del juez, la exposición realizada para justificar el pedido de interpretación fue incompleta. El 15 de noviembre, Viviana Veloz, presidenta de la Asamblea, pidió el criterio de la Corte sobre 4 puntos. ¿Qué se considera y cómo se configura la ausencia temporal de la vicepresidenta? ¿Cuáles son las inhabilidades y prohibiciones para la vicepresidenta y el presidente? ¿Y cuáles son las atribuciones que tienen los ministros de Estado? Dentro de ese documento, la presidenta de la Asamblea hizo conclusiones y preguntas. Por ejemplo, que las 3 causas que generan la ausencia temporal del primer mandatario, que son las mismas para el vicepresidente, son por enfermedad, fuerza mayor y licencia concedida por la Asamblea. ¿Se debe entender, pregunta la asambleísta, que son exclusivamente estas causas las que configurarían la ausencia temporal o se pueden considerar como válidas otras causas no previstas en la Constitución? Es decir, estas no son las precisiones que esperaba el juez y por eso pide a la Asamblea que haga de nuevo la tarea. La sanción contra Abad se produjo, según el Ministerio de Trabajo, porque la vicepresidenta, que cumplía las funciones de embajadora en Israel, no se trasladó a Ankara, en Turquía, antes del 1 de septiembre, como dispuso el presidente Daniel Noboa en un decreto ejecutivo. Aquí estoy. Seguimos con otros temas. La consulta que hizo la Asamblea sobre las causas para declarar la ausencia temporal de la vicepresidenta Verónica Abad se demorará 5 días más. La Corte devolvió la causa a la Asamblea para que complete su petición. La segunda reforma al reglamento a la ley de comunicación que hizo Daniel Noboa para permitir que capitales o personas extranjeras puedan participar en el paquete accionario de los medios de comunicación ha despertado dudas en el gremio. ¿Qué se tiene en mente? ¿A qué grupos se quiere favorecer? Si la idea del presidente o de quienes lo asesoraron para realizar esta reforma es abrir el mercado para que los medios de comunicación en el Ecuador se fortalezcan, tendrían que hacerlo de forma integral. Hace falta un cambio normativo que también podría plantear el gobierno. La ley de regulación del mercado impide que los empresarios nacionales inviertan en medios de comunicación. Entonces, en este momento tenemos una distorsión enorme. Se permite la inversión de empresarios extranjeros, pero no se permite la inversión de empresarios nacionales en los medios de comunicación del país. Y cita antecedentes. En el 2013, cuando se crea la ley de comunicación, después se reforma el reglamento a la ley de comunicación, lo que se hizo es legislar ad hoc para favorecer a un empresario mexicano, el Fantasma González. Ricaute se refiere a Remigio Ángel González, un empresario mexicano nacionalizado guatemalteco, propietario y fundador de una red latinoamericana de medios. Es dueño de al menos 35 canales de televisión, 114 radiodifusoras y 2 periódicos. En Ecuador, de Diario El Comercio, decenas de estaciones radiales y 2 canales. Si estamos buscando que extranjeros se apropien de frecuencias, de medios de comunicación que ya están establecidos porque son incómodos al poder, estamos ante una gravísima amenaza a la libertad de expresión. El gobierno, en la primera reforma al reglamento, estableció un plazo de 60 días a partir de su publicación en el registro oficial, que se concretó el pasado 18 de octubre. Y posteriormente, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, Arcotel, anunció que la convocatoria se hará el 19 de diciembre.
Usuarios reportan intermitencia en el call center de la Seguridad Social para el agendamiento de citas médicas. El IES aseguró que el sistema estaría listo desde el lunes pasado. ¿Qué dice el presidente del organismo? Carla Delgado tiene la información. El abonado al que llamaste no está disponible por el momento. Por favor, intenta tu llamada más tarde. Este es el mensaje que daba esta mañana el call center del 140. El sistema de agendamiento de citas médicas de la Seguridad Social sigue con inconvenientes y así seguirá durante esta semana. ¿Cuándo va a estar totalmente operativo? Yo calcularía que nos demoraremos una semana más. Peña reconoció que el servicio tiene intermitencias que atribuyó a los problemas de inestabilidad del sistema. Que corresponden a una nueva tecnología aplicada a un antiguo servidor. Sin embargo, como ustedes ven, el número de citas va creciendo de manera importante. En los canales oficiales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, usuarios se quejaban porque tienen dificultad para agendar un turno. Hace 19 horas esta afiliada preguntó: ¿cuándo terminarán de arreglar esta página que no puede coger citas médicas? Pese a ello, el presidente del directorio del IES dijo que desde el lunes pasado la Seguridad Social agendó cerca de 29,000 citas. Lo cierto es que hasta este jueves los afiliados aún tenían dificultad para conseguir un turno. 30 de 90 pequeños productores de helados de Salcedo cerraron sus fábricas y despidieron al personal por la crisis. La falta de energía impide que este sector se desarrolle. Diego Puente con un nuevo informe. Son las 6 de la mañana y en los establos de las parcelas cercanas a Salcedo no hay luz. Los productores que abastecen las fábricas de helados recogen menos leche porque es imposible usar el ordeño mecánico y porque la crisis energética ha mermado la demanda en el sector heladero. Rodrigo Carrillo recoge cada día 1.500 litros de 40 productores. Antes los dejaba en una sola fábrica en Salcedo y hoy debe distribuirlos en 2 sitios más. Otro poco va para otra industria de lácteos que se procesa queso, mantequilla, crema de leche. Y otra parte igual para otra persona que tiene una pequeña industria de lácteos. En Salcedo, la crisis energética disparó una crisis económica en las 92 fábricas de helado. Las 2 más grandes, que antes producían 20,000 unidades diarias, bajaron a la mitad. De las 90 pequeñas con capacidad de elaborar hasta 2,000 helados, 30 quebraron y el resto enfrenta problemas de pagos a proveedores y trabajadores o se encuentran sobreendeudadas. Milton Pacheco abre las puertas de la fábrica de helados San Miguel que fundó hace 17 años. Ahora aquí reina el silencio. Hasta hace 2 meses el ruido de las máquinas era incesante. Las congeladoras y empaletadoras están desconectadas y los moldes que servían para dar forma a los helados y las gavetas para transportarlos están arrumados. La crisis energética nos está llevando, yo creo que a todas las microempresas, a la quiebra. Entonces, ahorita estamos sosteniéndole y pidiéndole a Diosito que las cosas mejoren para que nos mantengamos, porque con esto mantenemos a la familia. A diferencia de otras industrias, la energía eléctrica en la elaboración y venta de helados debe ser continua para evitar que se descongelen. Algunos intentaron seguir produciendo con generadores pequeños, pero resultaron insuficientes. Y según las asociaciones de productores de helados, en los 2 últimos meses, cerca de 120 trabajadores fueron despedidos. A los patios de estas empresas han empezado a llegar y a acumularse las heladeras que habían entregado a los tenderos para que vendan sus productos. Los comerciantes decidieron cancelar los pedidos porque debido a los continuos cortes, los helados se descongelan y se pierden. La polémica obra de arte denominada Comediante, que consiste en una banana pegada con cinta adhesiva a la pared, se subastó en la ciudad de Nueva York por más de $6 millones. Una costosa instalación del artista Mauricio Catalán que causó furor en 2019 y que fue adquirida por un millonario chino. Esta es Comediante, una pieza creada por el artista italiano Mauricio Catalán. La idea surgió cuando compraba guineos en una tienda de comestibles en Miami por aproximadamente 30 centavos. La obra fue presentada en la edición 2019 de Art Basel Miami Beach, en la pared exterior de la galería. Catalán puso la banana en la pared, la pegó con cinta adhesiva y se fue. Asegura que esperaba todo tipo de reacciones, o ninguna. Pero el revuelo que causó fue enorme.
Miles de personas se acercaron para tomarse fotos con la fruta. Así también críticos, estudiosos y comunicadores. Y entraron en el mayor debate del mundo artístico actual. ¿Qué es arte y qué no? Otro artista conceptual, David Datuna, se comió la banana. Dijo que lo había hecho para crear otra obra, a la que llamó El artista hambriento. Pero al rato pusieron otra en su sitio y siguió la exhibición. Fue tanto el furor que muchos preguntaban cuál era el concepto. La prestigiosa diseñadora neoyorquina Sarah Andelman lo entendió como una burla contra lo absurdo del mundo actual y lo que valoramos realmente. Seducida por esta representación, pagó $120,000 para llevarse la obra a casa. Otros dos compradores pagaron $120,000 y $150,000 por dos réplicas. Pero la fama de comediante sigue vigente y llegó a Nueva York, donde ayer se subastó por $6,2 millones en la casa Sotheby's. El comprador fue Justin Sun, un emprendedor chino de criptomonedas, quien recibió el certificado de autenticidad de la obra y la recomendación de cambiar la fruta cada 7 días. Amada por unos, odiada por otros, la obra de Catalan continúa provocando polémica, mezclando la sencillez con la locura.